cuidados paliativos en atención primaria, la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? A lo mejor nos parece que es algo más de hospital y bueno, vamos a ver lo que pasa con esto. ¿A qué niños nos referimos? Pediatría, cuando hablamos de cuidados paliativos, cuando empezamos con esto y yo decía que estábamos haciendo algo en cuidados paliativos, la gente enseguida tuerce la cara, ¿no? Como diciendo, uff, vaya tema. Sin embargo, no es lo mismo, o sea, no es sinónimo de final de vida. Tenemos que tener concepto de que los cuidados paliativos son desde que empiezan un diagnóstico hasta que acompañamos en toda la enfermedad al paciente. Por eso es diferente en pediatría los cuidados paliativos como se tiene el concepto. Y bueno, pues son aquellos pacientes nuestros que los tenemos que pues tienen enfermedades crónicas y graves que amenazan y limitan la vida del paciente. ¿Qué percibimos desde atención primaria? Esto que les voy a decir es una percepción pues bastante personal, pero después hay cosas que son objetivas que les voy a hablar. De atención primaria percibimos que conocemos a estos pacientes, conocemos a las familias, conocemos al niño antes, durante la enfermedad y después del diagnóstico, acompañamos durante la enfermedad, pero, y ahí viene el pero más grande, por lo menos esto es algo, ya les digo, personal, la mayoría de las veces no podemos resolver los problemas que estos pacientes tienen. Hay situaciones específicas las cuales no podemos resolver, generan más errores y más miedo en nosotros y más incertidumbre al no poder resolverle las cosas. Ocasionan también una alteración en la comunicación interdisciplinar y sobre todo que los cuidadores tienen alta carga que a veces resolvemos, alta carga emocional, alta carga de trabajo, de ansiedad, de lo que sea, de preocupación, que lo resolvemos con mucha empatía pero con poca herramienta. Esa es mi percepción cuando empezamos a hablar de este tema el año pasado. Pero hay estudios que dicen, bueno, por ejemplo, este estudio es del 2018 y habla de los pediatras en todo el territorio español, en todo el territorio, que se han manejado con encuestas, han hecho 202 encuestas a pediatras de atención primaria de toda España. 12 respuestas son de la provincia de Las Palmas, 12, que están estas aquí, están señaladas. ¿Y qué dice esta encuesta? ¿A qué preguntaron primero, no? Pues primero se ha preguntado si habíamos recibido formación. Bueno, a mí no me lo preguntaron, pero lo digo porque estamos incluidos en esa estadística. Si habíamos recibido formación específica reglada de cuidados paliativos en pediatría durante la carrera o posterior a la carrera y si ha sido una formación reglada la que hemos recibido. Después hemos tenido oportunidad de asistir a talleres o congresos con el tema. Si hemos oído hablar alguna vez de una clasificación ACT, por ejemplo, si hemos oído hablar de lo que es el punto de inflexión, si tenemos algún niño en nuestro cupo que precisa de cuidados paliativos, si hemos hecho alguna visita domiciliaria a ese paciente, si tenemos control del dolor mediante los AINES, si podemos controlar el dolor mediante uso de opioides, si el tratamiento de las reagudizaciones respiratorias en niños que tienen problemas respiratorios o problemas neurológicos con problemas respiratorios, podemos solucionárselo, podemos ayudarle, si podemos hacer algo con los tratamientos agudos, las crisis convulsivas, si podemos aliviar la disnea, etcétera, etcétera, si podemos dar apoyo psicológico a la familia y al niño y a la niña, y si podemos participar en la toma de decisiones. Por ejemplo, pues adecuar un esfuerzo terapéutico. Y ya lo último sería la sedación paliativa. Y si nos gustaría recibir formación específica. Todo esto se ha preguntado, ¿no? Y el resultado fue que el 68% de los pediatras de todo el territorio nunca habían recibido formación en cuidados paliativos. En las provincias donde existe la unidad de cuidados paliativos, ahí sí que los pediatras tienen mayor predisposición a atender a estos pacientes y
que ven una mayor oportunidad de formación al tener estas unidades. Como verán y ven al principio, en la diapositiva del principio, los que están en azul son las provincias que no cuentan con unidades de cuidados paliativos, y en amarillo sí. O sea que son muchas todavía. Las actividades asistenciales en que participan, en general, pues visitas domiciliarias, estos grupos donde tienen unidades de cuidados paliativos. La pregunta era, ¿en qué actividades participarías si tuvieras unidades de cuidados paliativos que te apoyen? Entonces, pues visitas domiciliarias, un 25% contestó que sí lo haría si tuviera unidades. El control de dolor por AINES, un 20%. El dolor con opioides, contestaron un 58% que sí lo harían si tuvieran unidades con apoyo. El tratamiento de reagudizaciones respiratorias, el 40%. Las crisis convulsivas, el control de la disnea, ya en tema oncológico, el 60% más actuaría en esas áreas. Y así en todas las que hemos nombrado antes, ¿no? Entonces, en ese trabajo, lo que hay una evidencia de que hay una disposición de los pediatras de atención primaria cuando hay un apoyo total de las unidades de cuidados paliativos. Después, en el 2021, ya más reciente, se ha hecho una encuesta en pediatras de Madrid. 299 respuestas, también por un cuestionario con un estudio descriptivo, observacional y transversal, en donde los que respondieron tenían más de 50 años, el 48%, me río porque yo ahí no estoy, y más de 15 años de experiencia profesional. El 60% tenía cupos de 1.000 a 1.500 pacientes. Y las preguntas eran: conocimiento de formación básica en cuidados paliativos, implicación, actividad asistencial relacionada con los cuidados paliativos y problemas detectados. Entonces las preguntas eran: ¿cuáles crees que son los motivos de no haber recibido formación? Bueno, pues la falta de tiempo, el 70% reconoció que no había asistido a un curso de cuidados paliativos en los últimos 5 años. Ni curso, ni formación, ni jornada, ni nada. Otra pregunta era: ¿crees que es un grupo de pacientes atendido con mayor frecuencia? O sea, ¿cuál te crees que es el grupo de pacientes que atienden las unidades de cuidados paliativos? ¿Qué grupo de pacientes atienden con más frecuencia? Y en la mayoría, más del 40%, respondió que los oncológicos. Después ya vamos a ver si es verdad que nos lo contará Valesca. Pacientes con enfermedades neurológicas, pues seguía, y después los pacientes de final de vida, un 25%. Eso es lo que creyeron los pediatras de Madrid cuando hicieron la encuesta. Más del 40% respondió los oncológicos. También la pregunta era: ¿cuál era el contacto entre los pediatras de atención primaria y los pediatras y las unidades de cuidados paliativos? Y ambos, de los dos lados, contestaron el 80% que no había contacto. Fuerte. Y tanto de atención primaria como cuidados paliativos, de cuidados paliativos a primaria, pues también, que no había. El 88%, que de las unidades a los pediatras no tenían acceso, y de las pediatras a la unidad, pues el 80%. Solo tenían un contacto el 18% los primeros y 11% los segundos. Dice: ¿en alguna ocasión has realizado una visita a domicilio para atender a algún paciente de tu cupo con cuidados paliativos o pacientes crónicos complejos? Y contestaron que no, de los 199, 138. La mayoría contestó que nunca habían tenido un paciente en esas condiciones. Otros contestaron, el segundo, aquí está, vamos a intentarlo con esto. Otros contestaron que falta de formación. Solo el 14% falta de tiempo. Y solo el 3% contestaron que no era competencia de los pediatras de primaria. A la pregunta: ¿te sientes cómodo ante el manejo de las actividades de los pacientes crónicos complejos y cuidados paliativos? Bueno, el amarillo es el no. Entonces, ¿en qué aspectos, no? Pues en el manejo del paciente con necesidades especiales en este área,
o en los pacientes con gastrostomías o soporte nutricional, en los pacientes con traqueotomía domiciliaria o en las prescripciones de opioides. En todos, la barra amarilla es la que no se sienten cómodos los pediatras en estas áreas. Las necesidades de este trabajo manifiestas para mejorar la atención de los niños con estas necesidades son mayor formación continuada, la mayoría, mayor apoyo y accesibilidad y coordinación de estas unidades con atención primaria. Consideran que lo que es la tercera barra, consideran que los pediatras de atención primaria somos parte del equipo, debemos ser parte del equipo, y también que esto nos va a tardar más tiempo y tenemos la carga asistencial, pero ¿qué se puede hacer? A nivel europeo, ya en el 2007 el Parlamento Europeo reconoce que los cuidados paliativos en niños no es una tarea fácil y que es esencial que se organicen redes específicas donde trabajen equipos multidisciplinares, pediátricos, expertos, en estrecha colaboración con atención primaria y hospital. A nivel nacional, se hizo en el 2014 una guía de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud y ahora, a partir de septiembre del 22, del año pasado, salió la nueva guía de cuidados paliativos en pediatría. Esto a partir del Ministerio. Y pongo esto de la reina Leticia, que sirva de precedente, pero sí me gustó la frase, no es de ella, porque busqué la frase y ya la habían dicho otros, que cuando no se puede curar, se puede cuidar. ¿Cuál es la situación en Canarias? Desde el año 97 al 2019, el Servicio de Anestesiología del CHUIMI hacía una atención de cuidados paliativos, sobre todo atención de final de vida y abordaje del dolor. A partir del 2018 comienza en Canarias la estrategia de cuidados paliativos del 2018 al 2021 y es ahí donde entra en juego nuestra doctora Valesca. Ella fue parte de esta propuesta organizativa de los cuidados paliativos primarios en Canarias en el año 2018 y de ahí sale una línea estratégica de cuidados paliativos primarios, en pediátricos. En el 2019, esta doctora, Valesca Wallis, monta la consulta de cuidados paliativos pediátricos. Tengo que decir que tengo admiración por ella. Es una mente privilegiada y una trabajadora incansable. Queda un poquito de complejillo los que estamos alrededor. Pero bueno, ya lo tengo asumido yo. Y entonces organiza esta unidad de cuidados paliativos con atención hospitalaria, tanto hospitalización como consultas externas, a pacientes de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y aprovecho a decir que van a presentar ahora una comunicación y 1000 cosas, pero entre ellas una comunicación de la valoración del nivel de estrés y sobrecarga del cuidador en cuidados paliativos pediátricos. Precioso. Eso lo van a presentar en el Congreso de PEDPAL ahora en abril. Con todo esto, vinieron un poquito a pedir auxilio, porque ellos atienden muchos pacientes, ya lo contará ella. Y entonces se comunicaron con la gerencia de atención primaria, dado que en teoría había un plan estratégico, y entonces la gerencia de nuestra gerencia, la de Gran Canaria, propuso hacer una estrategia para la atención de niños con cuidados paliativos y crónicos complejos. Este proyecto empezamos el 25 de mayo del año pasado, se ha pasado el tiempo muchísimo, y la propuesta de la gerencia de esta gerencia fue que todos sepamos de estos pacientes, que todos sepamos en algún nivel, que ya nos lo contará Valesca, de estos pacientes, que sepamos más de nuestros pacientes. Yo siempre tuve, no me gusta hablar de mí en algo que hablo, pero siempre tuve la inquietud, y yo se lo comunicaba a Ángeles Cancino, que me hubiera gustado desde el principio, ¿no? Desde hace 30 años atrás, que un paciente crónico complejo, los pacientes complejos que tenemos, ir al hospital, por ejemplo, un día cada 3 meses
y juntarnos con todos los especialistas, ese era un sueño mío. Esto es parte de lo que se cumple, ya no hace falta esto, estos pacientes complejos están atendidos por esta unidad, con lo cual yo espero y vamos a tenerlo, y ya lo tenemos, la bidireccionalidad que necesitamos para eso. La gerencia pues propuso hacer una estrategia y formamos un grupo de trabajo. El grupo de trabajo participa y está formada por la unidad de cuidados paliativos del Hospital del Chuimi, por Valesca Wallis Gómez y Olga López, que está aquí. Hola, Olga, que es enfermera también del equipo de paliativos. Hay enfermeras de enlace, hay fisioterapeutas, área técnica nos apoya muchísimo, área técnica de la gerencia, enfermería de primaria. Hay una coordinación, por supuesto, que es MAYU, coordinación de atención primaria con especializada. Como pediatras, bueno, está Eric, que es MIR todavía, pero que dentro de, creo que mañana, en 24 horas, ya no es MIR o algo así. Bueno, poco. Hay una psicóloga, hay un trabajador social y están los representantes de la gerencia de atención primaria. En cada reunión nos reunimos todos, es mensual, hacemos reuniones mensuales. ¿Y qué hemos pensado? Hemos pensado que los pediatras, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia? Primero, lo que quisimos fue determinar criterios para identificar a estos pacientes, porque muchas veces no sabemos, creemos que sabemos. Esto es un mundo, eso sí que les digo que esto es un mundo, y es un mundo de escalas, y es un mundo de scores. Pero bueno, se puede meter uno en este mundo. Determinar estos criterios, primero. Segundo, identificar a estos pacientes, que los tenemos. Establecer criterios de coordinación entre las dos áreas. Consensuar la implementación de la estrategia, que nos llevó varias reuniones y estamos en, ¿vale? La implementación de la estrategia es algo muy ambicioso, la estrategia, pero la implementación es algo bastante trabajoso, digamos. Y siempre tenemos que hacer una formación reglada de estas áreas que vamos a tocar en la estrategia de los cuidados paliativos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer protocolos consensuados en la asistencia respiratoria de los cuidados paliativos, en el manejo del dolor, en la atención a problemas nutricionales y digestivos, en la atención a problemas neurológicos. Otro de los objetivos es el circuito de coordinación con el nivel hospitalario, la asistencia a las necesidades psicológicas, sociales y espirituales, el plan de cuidados que también va a hablar Valesca, ¿en qué consiste? Y talleres de fisioterapia que se darán en la gerencia de atención primaria. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues mucho menos de lo que nos hubiera gustado. Sí, vamos un poco lentos, pero bueno, vamos seguros, pero es verdad que nos gustaría ir más rápido en esto. Pero hasta ahora hemos hecho el protocolo de lo que vamos a hablar hoy, que son los criterios para identificar a estos pacientes, y ya casi está terminado. Bueno, le faltan las pinceladas, el abordaje de los problemas respiratorios en los pacientes crónicos complejos y paliativos. Claro, pero ahí, cuando uno se mete en este mundo, dices, pero es que hay una escala para la cialorrea. Vale. Y hay una escala también para los niños que comen y beben, para los que beben pero no comen y para los que no comen pero no beben. O sea, es un mundo. Cuando hablamos de parálisis cerebral, no es parálisis cerebral. Son niños que tenemos que clasificarlos con una clasificación que es internacional, que ya la irán aprendiendo y la iremos aprendiendo, pero que todo es un mundo. Es muy difícil, es difícil, pero no es imposible. Y otras propuestas de acción son hacer un catálogo de ofertas de servicios en el área social, la mejora de oferta de atención social, recursos y becas, desarrollo del listado de servicios sociales, asociación de enfermos y su familia. Tenemos también intención de meternos en lo educativo, hacer un listado de los colegios con educación especial, todo para que nosotros, nuestros pacientes y las familias de nuestros pacientes sepan qué recursos tienen.
la rehabilitación, el apoyo psicológico y sobre todo el duelo, el trabajo del duelo. Y dentro del duelo pues tenemos la propuesta también de hacer pues, un desarrollo de un programa, un catálogo de ofertas de servicios para el duelo, un listado de grupos de apoyo para el duelo. Bueno, como verán tenemos muchos objetivos y muy poco tiempo. Tenemos poco tiempo para hacerlo, cada uno está en sus trabajos y en sus áreas, pero tenemos toda la intención de hacerlo. ¿Cuál es la propuesta de mejora desde la pediatría de atención primaria? ¿Qué sugerimos que se puede hacer? Nosotros tenemos que el acceso de los pacientes a nuestras consultas, ¿no? Porque yo estuve presente y en la unidad de cuidados paliativos, que ven muchísimos niños, que ya lo van a contar, les llaman porque hay una medicación que les falta, para que le repitan una medicación, por ejemplo, o para cosas que nosotros podemos resolver. Entonces, por ejemplo, dudas de medicación, o renovar receta, o ajustes de algún tratamiento, o alguna duda o algún problema domiciliario que podamos resolver, no todos, por supuesto, o un empeoramiento del cambio basal del paciente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, con actividades proactivas. Todos tenemos en mente nuestros pacientes crónicos complejos. Los tenemos en mente. Los tenemos clasificados, pero los tenemos en mente. Entonces, a esos niños, por ejemplo, hacer llamadas o consultas programadas proactivas, no esperar a que vengan, sino pues cada 3 meses por lo menos. Hemos puesto 3 meses porque es lo que nosotros creemos. Amén de que si en el plan de cuidado ya nos dicen desde la unidad de cuidados paliativos que este control tiene que ser más frecuente. Por ejemplo, también un contacto con la unidad familiar. A todos los centros de salud, no sé si se los comentaron, le han pedido desde gerencia un contacto, un teléfono de contacto que los pacientes, las familias de estos pacientes crónicos complejos puedan llamar ese día a la unidad pediátrica, no al pediatra suyo, sino al que le pueda atender, si es el suyo mejor, pero por si hay alguna duda o alguna cosa que se pueda resolver. Y algo que se nos ha ocurrido muy interesante es que en los centros de salud compartamos los casos de nuestros pacientes. A veces lo hacemos, cuando son 2 personas, sí, pero nosotros, por ejemplo, que somos 7, pues tendríamos que tener sesiones de presentar a este paciente. Bueno, pues este es fulanito y esto es lo que le pasa, este es su plan de cuidado. El plan de cuidado va a estar accesible en Drago. Y entonces a la pregunta, ¿los cuidados paliativos en pediatría? Pues sí. Hay una necesidad de que tengamos que formar un modelo y por eso hacemos esta estrategia para que nuestros pacientes estén mejor atendidos y que estén todos los pacientes que lo necesitan, por lo menos muchos de lo que necesiten estos cuidados, que estén atendidos. Y nada más. Vale. Ahora sí, sí. Y no sé si funciona con el PDF. Sí. Aquí, sí. Ah, el de abajo. Vale, pues ya Esther les conté un poquito de lo que hemos estado trabajando este año. Esperemos que sean más años, más de uno, porque yo quiero que completemos todo. Es mi ideal. Y gracias que se ha creado el grupo de trabajo, porque todas estas cosas yo las tenía medio pensadas, pero no empezadas porque es mucho. Gracias a Dios y a Esther y a atención primaria. Bueno, la atención paliativa pediátrica, como dijo Esther, es una atención que es integral, que es multidisciplinar, que tiene que ser coordinada y planificada. Y para esto,
son muy importantes los equipos o las unidades de atención pediátrica extrahospitalaria o los equipos de atención primaria, porque deben ser parte activa del equipo porque están cerca de los pacientes y porque conocen al paciente a lo largo de todo el trayecto de su enfermedad y de su vida. El rol del equipo de atención primaria es mejorar, ser un pediatra integral. Y que todos somos, ¿no? Cuando nos formamos en pediatría somos pediatras integrales. Vemos al paciente como un todo, no nada más con su enfermedad, sino como un todo en su familia, metidos en su comunidad y con todos sus problemas. Entonces, bueno, el rol del pediatra de atención primaria es mejorar la calidad de vida de este niño, de su familia y ofrecer una atención óptima y apoyo donde quiera que ellos elijan estar. Y como vemos, están en el tercer círculo, antes de la atención especializada, están los pediatras de atención primaria. Pero esto es lo que pasa y lo que dice Esther cuando llega un paciente paliativo o un crónico complejo, ¿no? ¿Qué hago ahora con este niño? Entonces, bueno, para poder atenderlo tenemos que tener herramientas y mi objetivo principal o mi ideal es que sepamos identificarlos. Con esto yo lo que quiero es que sepamos identificar y saber qué hacer con estos niños. Entonces, el primer trabajo que hicimos fue la guía para identificación de pacientes paliativos pediátricos y pacientes crónicos complejos y en esta guía también establecimos los niveles de atención. En esta charla vamos a aprender a identificar a los niños, saber cuáles son las rutas de derivación, saber que existen niveles de atención paliativa y finalmente empoderar al pediatra para que pueda atender a estos niños. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Espero que con esto se pueda. Y bueno, lo que decía y lo que yo creo que algunos de ustedes ya han visto esta lámina, que la pongo en muchas presentaciones y yo creo que, bueno, me repito como un loro cuando lo digo. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como el diagnóstico exquisito y muy específico de los síntomas de dolor, síntomas físicos, espirituales y psicológicos, y a esto la American Pediatrics Association agrega que el tratamiento o el abordaje debe ser integral y que, como dijo Esther, empieza al momento del diagnóstico de esta enfermedad limitante o amenazante para la vida y se prolonga durante toda la enfermedad independientemente del pronóstico de ella. Y esta atención de las necesidades, tanto psicológicas, físicas como espirituales, debe ser centrada en las personas, tanto al niño como a la familia, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida y disminuir el sufrimiento. Pero ¿quiénes son los pacientes paliativos? Es que cuando yo empecé a estudiar sobre paliativos pediátricos decía, ¿pero quiénes son los niños paliativos? ¿A quién? ¿Los que se mueren? ¿El cáncer? Es que eso es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos. Entonces, bueno, ¿o a quién ofrecemos esta atención nosotros en las unidades de paliativos? Pues a los pacientes paliativos pediátricos, que ya sé, los voy a contar quiénes son, y a los niños crónicos complejos o los pacientes crónicos complejos o niños con complejidad médica. El paciente paliativo pediátrico está definido como un niño que sufre una enfermedad que es limitante para la vida, o sea, que no tiene cura y que muy probablemente producirá una muerte prematura en esta persona, o una enfermedad amenazante para la vida, que hay una cura potencial o tiene algún tratamiento potencial, pero probablemente este tratamiento puede fallar y puede producir la muerte antes de tiempo. Y existen los grupos ACT, como decía Esther, el grupo ACT. Esto lo publicaron la primera vez en el 2003 y luego salió en el 2007, ya publicado en los estándares para cuidados paliativos en Europa. Y luego la nueva publicación en el 2009, bueno, son 4 grupos y aquí en España agregan un 5º grupo, ya se lo voy a contar. El primer grupo serían las enfermedades amenazantes, pero que tienen opciones a tratamientos curativos, por ejemplo, el cáncer, o un niño que se vaya a trasplantar un riñón, un corazón. El grupo 2 son enfermedades que pueden producir la muerte prematura, pero que tienen tratamientos dirigidos a la fisiopatología de la enfermedad, fibrosis quística, alguna metabolopatía que tenga tratamiento dirigido para enzimáticos. El grupo 3 son enfermedades progresivas que no tienen tratamiento, las neurodegenerativas en su máximo. Y el grupo 4 son procesos estáticos que producen muchas comorbilidades. PCI, lo máximo, daño cerebral adquirido, enfermedades cerebrales o malformaciones cerebrales congénitas. Son enfermedades que no evolucionan en sí, pero que agregan mucha comorbilidad.
El quinto grupo, que Ricardo Martino, que es el jefe de paliativos del Niño Jesús, siempre comenta, son los grupos de los cuidados paliativos perinatales, serían el quinto grupo de paliativos pediátricos. Y, como dijo Esther, los paliativos pediátricos no son solo cuidados al final de la vida. Son cuidados a lo largo de la vida, son cuidados desde que diagnosticamos al paciente y durante todo el trayecto de la enfermedad, y por eso es tan importante el pediatra de atención primaria, porque está con ellos, está desde que nace y durante toda la vida, y es uno de los médicos que puede establecer una mayor relación con los pacientes y con la familia, y los conoce y sabe cuáles son las necesidades de estos pacientes, porque las necesidades no son nada más médicas. Las necesidades de los pacientes son necesidades. Me quiero ir a la playa, ¿y qué tengo que hacer para poder irme a la playa? Eso es una atención paliativa pediátrica. Quiero viajar, entonces déjame llamar al hospital de Madrid. ¿Para dónde te vas a Madrid? Bueno, yo llamo a fulanito de tal en Madrid para que esté pendiente de ti por si acaso. Eso es cuidados paliativos pediátricos. Entonces, ese tipo de cosas, si tenemos la empatía con la familia, conocemos a la familia, pues yo creo que es más importante eso que saber la dosis de los opioides, la metadona, el fentanilo. Paciente paliativo no es paciente sin tratamiento curativo, y esto ya lo tenemos que tener en mente, ¿no? Podemos tener, y la relación que existe entre los tratamientos y los cuidados paliativos puede ser tratamiento curativo, hasta que no puedo más y empiezo tratamiento paliativo y curativo a lo largo de todo el trayecto de la enfermedad, o voy aumentando el tratamiento paliativo conforme va disminuyendo la respuesta del tratamiento curativo. Entonces, un paciente que está en paliativos pediátricos no significa que no tenga un tratamiento. Pero la están tratando, entonces no va a paliativo. No, es que no son contraproducentes. Y un paciente paliativo tampoco es un paciente terminal. También puede ser un paciente terminal, pero no todos los paliativos son terminales. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y el cáncer no es lo más frecuente en paliativos pediátricos, es lo menos frecuente, o 1/3. Son como paradigmas que hay que romper, ¿no? Porque siempre dices paliativos, piensas en los niños rapados y en los oncológicos, y no son los más frecuentes. Esto es unas gráficas de cuando empezamos con la unidad, que teníamos 38% oncológicos y 61% no oncológicos. Ahora es más o menos casi el 80% no oncológicos y el 20% oncológicos. Según las estadísticas de trabajos que han publicado, lo que se representa en el grupo 1 de la CT, recuerden que es el grupo que tiene tratamiento curativo que puede fallar, que sería la mayoría de pacientes oncológicos, nada más representa el 22%. El grupo 4, que son los pacientes con PCI, en la mayoría, el 34%, y el grupo 3 con las neurodegenerativas, el 36%. Y si ven en la gráfica, yo no sé si esto tiene aquí, ven cómo las PCI son casi lo más frecuente en paliativos pediátricos. ¿Y qué es un paciente crónico complejo? Porque también estamos hablando, paliativos pediátricos y pacientes crónicos complejos. Pues un paciente crónico complejo es un paciente que tiene una condición crónica multisistémica, que produce una limitación funcional importante, que tiene un elevado consumo de recursos. Es un paciente que necesita ser visto por muchos subespecialistas, que tiene muchísimos tratamientos y que normalmente dependen de tecnología para sobrevivir. Y esto es lo que significa un paciente complejo. Esta es la complejidad, ¿no? Aquí está Kate, y ella tiene sus problemas de diagnóstico, tiene sus problemas de alimentación, tiene sus problemas médicos, como que va a un montón de especialistas, pero también de soporte, de la escuela. Entonces, un paciente paliativo es un paciente, o nuestros pacientes, porque en general hasta el paciente sano nosotros lo tenemos que ver como un paciente integral, ¿no? Va al colegio, tiene el problema con el amiguito, tienes que tener en cuenta que todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí más, porque tienen más cosas. Para clasificar a los pacientes paliativos existen varios tipos de clasificaciones. Están los Clinical Risk Groups, que se utilizan más que todo desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de trabajos, ¿no? Son grupos de riesgo jerarquizados que van del 0 al 9, o del 1 al 9, perdón, y que son mutuamente excluyentes. Mientras más alto estés, o del 6 al 9 van a ser los pacientes crónicos complejos, siendo el 9 los pacientes crónicos catastróficos. Y luego también existen otras publicaciones. Está el Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención en Salud, fue una publicación chilena que a mí me encanta, me parece súper viva América.
Me parece súper bien, y ellos aquí establecen a los pacientes no en base de la enfermedad ni en base de las características de cada paciente, sino en base de sus necesidades. Y ellos clasifican 6 áreas distintas: necesidades en el área médica, necesidades, o sea, de especialistas, necesidades en tipo de medicamentos que tengan, las vías de administración de los medicamentos, necesidades de alimentación, tipo de alimentación, dispositivos que utiliza, necesidades de dispositivos técnicos, grado de discapacidad y necesidades en educación especial. Y en base a esto establecen complejidades mayores o menores, porque tienen áreas de necesidades en medias, altas y bajas. Y bueno, y lo máximo que lo descubrió Esther cuando estábamos empezando a trabajar en esto es la escala PETCOM, que es esto lo publicaron en el 2021 en del grupo de crónicos complejos de Málaga. Y es una escala para detectar a los pacientes crónicos complejos, una escala en la cual tiene una cierta cantidad de ítems, y si cumples más de 6 puntos y medio, pues el paciente se categoriza como paciente crónico complejo. A día de hoy están haciendo un trabajo para establecer los niveles de complejidad de estos pacientes dentro de los pacientes crónicos complejos según la escala PETCOM. Entonces esta es la encuesta que se hace. Ellos toman más o menos lo mismo que en ANEAS, el trabajo lo lees y pues mezcla los clinical risk groups con la ANEAS, con las necesidades y con otros trabajos también. Y entonces ellos hacen una escala en la cual tenemos necesidad de ser visto por su especialista, la cantidad de sus especialistas que lo ven, necesidades de tratamientos, de hospitalizaciones en el último año, alimentación, problemas respiratorios, de desarrollo psicomotor, patología visual, dispositivos y técnicas, terapias específicas, de educación especial y esperanza de vida. Y en base a esto se establece la puntuación, y los pacientes que tienen más de 6 puntos y medio pues son pacientes crónicos complejos, ya los podemos catalogar como crónicos complejos. Y por esto hablamos de pacientes paliativos y crónicos complejos, porque decimos, pues un crónico complejo es una PCI, pero también la PCI la metemos dentro de los paliativos. Pues al final todos estos pacientes se solapan, los términos de pacientes paliativos y crónicos complejos, y al final todos requieren y se benefician de un abordaje integral y sufren cuando tienen dificultad para acceder a los servicios sanitarios, y por esto es tan importante nuestro trabajo aquí, creo yo. ¿Y cuándo iniciamos la atención paliativa pediátrica? Esa era la segunda pregunta que siempre se hace uno. Bueno, ya sabemos cuáles son los pacientes paliativos, pero ¿cuándo empezamos a verlos? Porque si son todos estos, ¿cuándo? Pues la Organización Mundial de la Salud y la EPC, que es la European Association for Palliative Care, ellos dicen o recomiendan que los cuidados paliativos inicien al momento del diagnóstico o cuando el manejo de los síntomas es muy difícil. Pero ya recordemos que la atención paliativa pediátrica es una atención integral que busca mejorar la calidad de vida. Eso lo podemos hacer todos. Entonces, al momento del diagnóstico tendremos que dar este tipo de atención. Y para esto también tenemos que establecer los niveles de atención paliativa que existen, porque no es lo mismo un paciente que tenga muchos problemas asociados o que esté en descontrol de su enfermedad que un paciente que está estabilizado, que sí tiene su PCI, pero lo llevan al colegio, no tenía exacerbaciones respiratorias, no está convulsionando, tiene buen control de síntomas. Entonces, pues en base a esto se establecen niveles de atención pediátrica. El primer nivel sería el enfoque paliativo, que son conocimientos básicos, necesitas conocimientos básicos para darlo, y se hace en este caso solamente con aceptar la irreversibilidad del proceso y buscar mejorar la calidad de vida y ofrecer una atención integral. Tenemos en el segundo escalón tendríamos los cuidados paliativos generales, que serían en el punto en cual ya empezás a necesitar optimizar los síntomas, mejorar la toma de decisiones y atender a la familia. Y aquí lo que recomiendan es que al menos haya una formación intermedia en cuidados paliativos, y los cuidados paliativos específicos es cuando ya hay síntomas muy difíciles de tratar, hay decisiones muy complejas, y en este caso pues las recomendaciones son que sean atendidos los pacientes por unidades de cuidados paliativos especializados que tengan formación específica en esto. ¿Y qué es el punto de inflexión? La otra pregunta. El punto de inflexión es un punto en la vida de este paciente cuando hay un cambio en la trayectoria de la enfermedad, con una aceleración de los síntomas, con disminución de la calidad de vida, disminución del estado de salud, aumento de los ingresos y, bueno, básicamente mayor sufrimiento en el paciente. Y a partir de este punto es que nosotros nos tenemos que
percatar o tener la idea de que este paciente puede fallecer y que nos va a dar un susto en algún momento, y eso también lo tenemos que saber, ¿no? Este niño, este último año, me está llamando todas las semanas, me llama por teléfono, ha ingresado 4 veces, tiene problemas, ahora no tolera la alimentación, pasado mañana tiene una exacerbación respiratoria, está con más crisis convulsivas. Pues tienes que pensar que este niño está ya cogiendo pista. Desgraciadamente es así. Y pensarlo tú y preparar a la familia también, decirles, pues esto hay que saber, que tenemos que prepararnos, que sabemos que está malito, qué querrías hacer y todo este tipo de cosas, siempre hay que ir hablándolo con la familia. Para identificar los niveles de atención paliativa existe el PAPA Scale, otra escala más. Esta la publicaron en el 2013 y es una escala que es un cuestionario que tiene 5 dominios, que son esperanza de vida, resultado esperado del tratamiento, estado funcional del paciente, carga de síntomas y problemas y preferencias del paciente. La escala va hasta más de 25 puntos y ellos establecen en sus publicaciones que el enfoque paliativo se adoptaría entre 10 y 14 puntos, unos cuidados paliativos generales hasta 24 puntos y por encima de 25 cuidados paliativos específicos. Debo decir que muchas veces, y lo que nosotros vemos en nuestra atención diaria y lo que he leído yo algunas veces en publicaciones, es que es difícil establecer una correlación real entre la PAPAS y lo que tú tienes como paciente, que muchas veces, a veces las PAPAS que él te puede dar menor puntuación y realmente el paciente tener una complejidad muy alta y tener muchos problemas que a pesar de que estás haciendo la encuesta, a lo mejor no lo estés viendo. También pasa con los pacientes oncológicos que llegan a tener más de 25 puntos cuando ya están muy, muy malitos. Entonces, bueno, funciona para establecer los niveles de atención, pero tenemos que saber que también a veces hay que ser un poquito más laxo. De nosotros en la unidad tenemos 190, hemos visto, bueno, esto fue la semana pasada, yo creo que ahorita hay un poquito más, ¿verdad? Como unos 198 creo, no, me parece. Bueno, 193 pacientes más o menos, activos también un poquito más, 130 por ahí. Y la mayoría están en Gran Canaria, pero también tenemos pacientes en Fuerteventura y Lanzarote. Y lo que les comentaba, la mayoría son pacientes paliativos pediátricos, aunque también tenemos pacientes crónicos complejos. La mayoría son pacientes no oncológicos, del grupo 4, casi todos. Y según la PAPA Scale, como pueden ver, hay muchos pacientes que tienen niveles bajos. Esto sería ni siquiera enfoque paliativo, ¿sabes? Que serían pacientes que están bien. Dentro de este grupo tenemos muchos oncológicos que los vemos por dolor, mucositis y este tipo de cosas. Entonces realmente tienen papas bajitos. O los pacientes oncológicos que todavía tenemos ahí en la base de datos, pero que ya están en remisión o están mejor. Entonces, claro, tienen unas papas bien. Luego tenemos niños entre 10 y 14 puntos y la mayoría están en cuidados paliativos generales. Y como ven, tenemos una complejidad intermedia y de complejidad baja alrededor del 30%. Lo que dicen sin datos es que no me ha dado tiempo de clasificarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos muchos pacientes y necesitamos llegar a todos. Y estos son los que hemos identificado, porque hay muchísimos que nos mandan con 18 años a la consulta, o con 16. Que tengo este niño con una PCI, pero tiene 17 años, para que lo veas. Yo, claro, lo veo, pero llegó un poco tarde. Entonces, son 193, pero de aquí en adelante serán muchos más, porque seguro todos ustedes tienen en mente algún niño que es crónico o que es paliativo y que tendría que por lo menos conocerlo. No necesariamente que lo llevemos, porque estos niños, este 30%, no los tenemos que, si están bien atendidos y si están con su pediatra y están bien controlados, con que nos llamen y nos digan estoy bien, o el pediatra mismo me diga está bien, no hace falta que vengan al hospital. Muchas veces ellos mismos nos dicen estoy bien, no voy a ir. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Para esto la guía de identificación de pacientes paliativos pediátricos y crónicos complejos y definir los niveles de atención. Y en esta guía, la idea es, en primer lugar,
detectar a los pacientes paliativos pediátricos y a los pacientes crónicos complejos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, este niño cumple algún criterio de la CT, es una PCI, tiene una enfermedad neurodegenerativa, es un paciente que tiene no sé, una metabólica, entra por la puerta de mi consulta y está en silla de ruedas y tiene un botón de gastro, pues a lo mejor es un paciente, ¿no?, de paliativo o un crónico. Entonces, si cumple los criterios de la CT, pues, y le hago un PET-COM y tiene más de 6,5 puntos, pues es un paciente para la unidad de paliativos pediátricos. Si yo creo que es crónico, pero le hago un PET-COM y tiene menos de 6 puntos, pues lo sigo en atención primaria y que lo sigan las subespecialidades, porque probablemente tendrá seguimiento por las subespecialidades. Si tiene si cumple los criterios de la CT o tiene más de 6,5 puntos en el PET-COM, pues se deriva a la unidad. Pero se deriva a la unidad habiendo hecho la escala PAPAS para yo saber en qué nivel de atención paliativa está y tener una idea cuál va a ser mi rol como pediatra de atención primaria en esta atención de estos pacientes. Los pacientes que tienen menos de 14 puntos, la idea es que el seguimiento sea desde atención primaria, en conjunto con la unidad de paliativos, y los pacientes que tienen más de 14 puntos o tienen algún problema de complejidad, pues ya el seguimiento sería más estrecho desde la unidad. Y para esto, pues, siempre los derivamos a la unidad. En la unidad nuestra idea es hacer el plan integral de seguimiento y para que esto ustedes tengan la herramienta de saber qué son las cosas que tengo que controlar en la consulta, qué es lo que yo tengo que preguntar, qué es lo que tengo que mirar y tener un poco más fácil, ¿no?, las cosas, ¿no? A decir, bueno, esta es la guía, esto es lo que tengo que mirar, qué son las cosas que me tienen que llamar la atención para yo también llamar y decir, mira, te voy a mandar al hospital porque no estás bien controlado o lo que sea. Entonces, bueno, la idea del plan integral de seguimiento es crear un informe en Drago que sea accesible a los... una cosa importantísima aquí. Tenemos que asegurar rutas de fácil acceso a atención primaria y un contacto fluido con atención primaria, porque si no, no sirve de nada el trabajo. O sea, sirve porque los vamos a encontrar a los niños que no están en la unidad y que no están seguidos, pero no va a servir para que ellos puedan tener un contacto fluido con ustedes, porque, como dice Esther, a mí me llaman porque yo tengo el busca del hospital y si no pueden contactar con su pediatra, pues me llaman a mí. Me dicen, mira, es que la receta no está o se me venció la comida o me llamaron de la farmacia y no hay comida, no hay batidos y ahora no tengo batidos para el niño. Para la tarde, y eso son muchas cosas que nosotros hacemos en la unidad, que realmente si hay un contacto cercano con el pediatra, con su pediatra, pues llamar a su pediatra. Y hay muchos pacientes que si, por ejemplo, tenemos a Mariela, que es un Edwards, que la lleva, que su pediatra es Miriam, y claro, Miriam tiene el teléfono de la mamá, y la mamá, igual que ustedes muchos tendrán los teléfonos de estos niños, la mamá llama a Miriam y le dice, Miriam, no sé cuánto tal, después Miriam me llama a mi Valesca, me llama a la mamá. Entonces, bueno, no estoy diciendo que eso es lo que haya que hacer, pero lo que sí debería es una forma, si yo he identificado a este niño y sé que es un paciente crónico o sé que es un paciente que tiene más necesidades, pues facilitar el acceso a estos pacientes, y no es que pidan una cita y vengan mañana, porque hay veces que es del día que tienen el problema, y entonces es un teléfono que ellos sepan que les van a coger, que no estén toda la mañana llamando por teléfono y digan, es que en este centro de salud nunca me pueden coger el teléfono porque están petados, qué sé yo. Algo que ellos tengan la capacidad de acceder al centro de salud y para que esto sea más fácil. Bueno, la idea del informe sería un informe básico que tenga los antecedentes personales, los antecedentes patológicos con problemas por aparatos, y en esto yo soy muy fastidiosa porque a veces te lees un informe y no te enteras de lo que tiene el niño. Sabes que es así de antecedentes, ingreso por no sé cuánto, ingreso por no sé qué, enfermedad tal, pero ¿qué enfermedad tiene? ¿Cuál es su enfermedad? Entonces, la enfermedad es que tiene una parálisis cerebral infantil, que fue por encefalopatía hipoxicosquémica, y sus problemas por aparatos tiene una discapacidad intelectual, tiene una tetraparesia espástica, tiene un síndrome convulsivo, luego en digestivo tiene una disfagia orofaringe, es portador de una gastrostomía, tiene luxación bilateral de caderas, una escoliosis dorsolumbar, todo este tipo de cosas, pero desgranadas para que nosotros sepamos
porque me puede venir este niño me puede venir porque está llorando porque se le luxó la cadera, o porque es una fractura porque tiene una osteoporosis, o porque ha hecho una exacerbación respiratoria y tengo que tener en cuenta que está colonizado por una pseudomonas, o qué sé yo, porque es una, no sé, convulsiona más. Entonces, el grado de discapacidad, la puntuación de PETCOM, la puntuación de grado PAPAS y el grado de complejidad. Aquí yo pongo el grado de complejidad. El grado de complejidad fue una escala que hizo Javi en base al PAPAS, la NEAS y el PETCOM. Bueno, el PETCOM no existía cuando hicimos la escala de complejidad, pero al final cuando encontramos el PETCOM era lo que hacen en el PETCOM. Y nosotros en esta escala establecemos más o menos el grado de complejidad de nuestros pacientes para tener una idea y clasificarlos. Otra cosa que es importante es que todas estas escalas son dinámicas, ¿sabes? Que este año pueden tener una puntuación y el año que viene pueden tener otra, o dentro de 6 meses otra. Entonces, no significa que ahora yo envíe al niño y tiene un PETCOM de 6,5, pero dentro de 2 años a lo mejor tiene 7, 8, o tiene un PAPAS de 10, pero el año que viene a lo mejor tiene 15, o al revés, ¿no? A lo mejor tienen PAPAS de 15 y este año tiene de 10 porque ha mejorado su situación basal. Bueno, la situación sociofamiliar y de ayudas, esto un poco para tener una idea. El PIP y el SARI. El PIP es una escala que se llama el Pediatric Inventory for Parents, que es una escala para establecer el nivel de estrés que tienen los cuidadores de niños con enfermedades complejas y enfermedades crónicas realmente, porque se utiliza para muchas cosas. Hay trabajos de asma, de diabetes, de talla baja, es una escala que ayuda a establecer el grado de estrés de la familia. Y el SARIT es una escala para establecer el grado de sobrecarga del cuidador. Tenemos una idea, ¿no? Estos padres están más estresados y tienen más sobrecarga, pues tendrán que tener más ayudas, ¿no? De derivarlo al trabajador social o buscarse una interconsulta con psicología para ver si tiene grupos de apoyo, o búscate un amigo que salte a tomar una cerveza o lo que sea, para que la gente se... Los ingresos a la cirugía, esto por antecedentes, luego tratamiento habitual, ponemos en el informe para que sepan cuáles son todos los fármacos, los dispositivos que tienen, los tipos de alimentación, las otras terapias que utilizan y la escolarización. Yo creo que ustedes también hacen este tipo de informes para establecer los grados de discapacidad, o sea que los conocen. Y luego el examen físico, el estado nutricional y el plan de seguimiento. Y la idea aquí es poner cuál es el seguimiento que proponemos para cada niño. Y lo que habíamos hablado, que al menos de 3 meses, mínimo cada 3 meses, ¿no? O sea, que lo veas 4 veces al año en tu consulta si está estable. Si está inestable, pues ya veremos. Luego el seguimiento por cada subespecialidad, para que ustedes sepan cada cuánto tiempo lo ve cada subespecialidad. Y esto también yo creo que es muy útil, ¿no? Porque dices tú, ¿te vio el neurólogo? ¿No has ido? ¿Sabes? Porque, bueno, yo no sé yo si con un cupo de 1000 pacientes tengan ustedes la capacidad de saber cada cuánto tiempo lo tienen que ver todos los subespecialistas. Si lo tienen en un informe, a lo mejor es más fácil. El plan de analíticas que requiere, ¿no? Decir, pues este niño una vez al año se le sacan estas analíticas para valorar el estado nutricional, tiene valproico, entonces tenemos que ver las plaquetas, tiene, qué sé yo, hay que ver las enzimas hepáticas por la tisanidina, lo que sea. El control del estado basal de salud, y en este caso ver cuántas exacerbaciones respiratorias ha tenido, tipo de alimentación, cómo está alimentándose, si todavía come por boca, si se atraganta, si no se atraganta, si está durmiendo bien, si tiene problemas de sueño, si hay conductas de dolor. Recomendaciones específicas en caso de descompensación. Lo último que pondríamos, ¿no? En el informe sería, pues, si hay conductas de dolor, pues valorar iniciar tales tratamientos en base, pero bueno, siempre en base a lo que ustedes vean y también en contacto con nosotros, porque hay muchos niños que no necesitan tratamientos específicos y otros que sí, ¿no? Que dices tú, bueno, se le ha luxado la cadera y está empezando a necesitar morfina, pues tener un plan de rescate para los dolores en ese momento, o empieza a tener macialorrea, pues ¿qué hago cuando tiene macialorrea? Pues llamo a rehabilitación para ver si le ponen toxina o le pongo un anticolinérgico, porque este niño tiene buscapina cada 3 horas. Que sepan cuáles son las razones de todos los tratamientos de ellos. Y ya está. Esa es la idea del informe. Espero que podamos hacerlo con todos, que nos dé tiempo. Y bueno, yo solo quería decir esto, que tenemos que cambiar el pensamiento. Por favor,
que no suene fea la palabra paliativos, que yo se lo decía a Merche una vez que estaba hablando con ella, pero que no se llame así, que se llame diferente. No, se tiene que llamar así y que la gente deje de pensar que es malo el nombre. Porque paliativo significa enfoque integral y mejorar calidad de vida. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. No decir, el paliativo se va a morir. Bueno, todos nos vamos a morir. Entonces lo que hay que es que ojalá cambiemos el pensamiento. Y nada, y esto finalmente, ¿no? Que en el mundo existen entre 15 y 30 millones de niños que requieren cuidados paliativos y todos no tienen acceso. Y cuando la gente dice que ya no hay más que hacer, es cuando más hay que hacer por nuestros niños. ¿Ya está?